está tomado de San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al el 20, el 22, ¿El 13 al 21 no es, Jorge? del 13 al 13 al 21. 21. Del 13 al 21. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Si quieren, puedo hacerlo yo. Listo, gracias. Adelante, Connie. Gracias. Evangelio según San Mateo, 14 del 13 al 21. Al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron la gente, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que se vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer. Dicen ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se lo dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias, Connie. Muy bien, entonces, el Evangelio del próximo domingo, continuamos nuevamente con Mateo, y es el Evangelio de la multiplicación de los panes. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué se les quedó en el corazón? ¿Qué palabrita les habló más? Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muy bien, ¿quién más? Aquí dice: no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer, muy bien, ¿quién más? Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Y sintió lástima, compasión, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Muy bien. Muy bien, gracias, Ángela. Muy bien. Entonces, vemos cómo Mateo continúa entonces con su relato. Ya pasamos por las parábolas, ¿recuerdan? La serie de parábolas. Y este episodio sucede justo después de la muerte de San Juan Bautista. Entonces, allí es donde comienza este evangelio, al conocer Jesús esta noticia. ¿Cuál noticia? La muerte de Juan Bautista. Entonces, San Mateo quiere mostrarnos cómo el Señor, después de conocer esta noticia, hace una acción. Y esa acción es retirarse a un lugar despoblado en una barca. ¿Sí? Entonces, nos podemos imaginar esa escena, cómo el Señor quiere ir a meditar, a orar, no sé, a reflexionar,
por la noticia que recibe, y hace esta acción. Entonces se retira a solas, él a solas, a un lugar despoblado. Y nos llama también la atención cada rato cómo vemos en los evangelios que Jesús se retira al monte, a orar, se retira al monte a hablar con su Padre, a meditar, ¿sí? Vemos tantos episodios cuando el Señor se retira al monte. Algunas veces es antes de hacer algún ejercicio de su ministerio grande, o, por ejemplo, en el Monte de los Olivos, ya va a empezar su pasión, ¿sí? Entonces vemos cómo hay una acción repetitiva que hace el Señor, que es retirarse al monte, a solas, a orar. Entonces podemos traer a la memoria cómo cuando los discípulos le piden al Señor, enséñanos a orar, entonces el Señor les dice, cuando se vayan vayan a orar, no sean como los fariseos, que hablan y gritan y dicen muchas cosas abiertamente para que los vean. Cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y allí en lo secreto, el Señor que escucha en lo secreto, o el Padre que está en lo escondido, te escuchará. Entonces es una invitación para ese retiro que hacemos nosotros. No sé, todos de pronto hemos tenido la experiencia de hacer retiros espirituales, y ese es un ejemplo muy, muy bonito de cómo esos retiros espirituales lo extraemos directamente de esta acción que trae el Señor. Y es la importancia de retirarnos a orar, a encontrarnos con el Padre, a meditar con el Padre, a reflexionar. Entonces no podemos pasar por la vida sin hacer esos retiros. Y no me refiero a que hay que sacar un espacio, pagar una boleta para ir a un seminario, a un encuentro, pues, o a unas casas de retiro, que son muy buenas, son muy importantes, y también si lo podemos, qué dicha poderlo hacer. Pero también es ese retiro interior, es verdaderamente literal, encerrarnos en nuestro cuarto, cerrar la puerta, o en nuestro lugar, un lugar apartado para encontrarnos con el Señor, para hacer un encuentro con el Señor. Entonces, qué importante rescatar eso de cómo empieza este evangelio. No sé si alguien tiene algo que mencionar o alguna experiencia de retiros, o cómo viven esos retiros personales, individuales. O si no lo han hecho, cómo se haría, no sé. Yo pienso que son de las experiencias más enriquecedoras, porque le permite encontrarse con uno mismo. Y a veces uno no entiende por qué se comporta de una u otra forma. Y logra llegar allí y entender muchas cosas. No más lo poquito que pude escuchar de Sanando mi niño interior, no lo pude escuchar todo. Sonia me recordó al final, me llegó, y estaba en el último proceso, cerré los ojos, cuando me encontré, me sentí, se me corrían lágrimas por ojos y alguien entró, mamá, ¿qué le pasó? O sea, se llega uno hasta ese pedacito que lo tocan y dice uno, oiga, yo no sabía que esto estaba en mí, caramba, de verdad es muy enriquecedor. Las lágrimas son sanación. Ay, qué bien, gracias. Entonces logré sanar algo de mi niño interior por allá. Desde luego. Que eso estaba... es lo que el efecto es, así es.
Bueno, yo digo que un retiro es algo muy especial. En un retiro regularmente se efectúa un desierto. Ese desierto es la soledad en que uno está para examinarse y platicar con Dios. Es un método sencillo. Ahora lo dijo Jorge y me parece muy bonito. Jesús subía a la montaña y a nosotros nos dice, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, ciérralo y háblale a Dios, que no necesitas ninguna cosa más. Eso es lo que necesitamos. Y eso prácticamente es un retiro también, es un retiro que nosotros hacemos, apartarnos de las cosas del mundo. Nosotros somos del mundo, pero no pertenecemos a él cuando estamos dedicados a esto. Y eso es lo que quiere Jesús y él nos lo dice muy claro. De modo que sigamos adelante en esta lucha que es maravillosa. Yo me siento muy animado y que uno va progresando con este tipo de reuniones. Dios es muy generoso y tengo mucho que agradecerle a él por estos encuentros. Bueno, yo bueno. digo que, Jorge, yo digo que eso es una de las experiencias más maravillosas, acercarse uno cada día al Señor, entregarle sus preocupaciones, sus tristezas, sus alegrías, y Él actúa maravillosamente, pues se glorifica en la vida de cada uno, en su familia, en todos los que lo rodean, al tener uno esta experiencia con Él así a diario. Y es de lo más grande y lo más lindo que podemos tener. Para las personas que aún no lo han tenido, así pueden empezar de a 5 minutos, 10 minutos, y así aumentando cada día más que uno anhela ese encuentro con Él. Entonces, yo digo que es una experiencia muy divina. Vea, apartándome un poquitico del tema, les pregunto yo, ¿dónde consigo o en dónde veo yo eso de sanando al niño? Que yo quise hacerlo y no pude conseguirlo, pero yo creo que eso lo necesitamos todo y lo debíamos de hacer todos cuantos existimos. Díganme a ver dónde lo consigo, cómo lo veo, o qué, o dónde está. Yo creo que eso, No, yo creo que eso quedó grabado, no, incluso ¿cierto? yo traté de entrar nuevamente porque quería compartirlo y no me dejó. Es un video privado. Yo no sé si es que todavía no lo han oficializado desde Televid, pero me imagino que eso en algún momento, así como las conferencias del padre Juan Jaime Escobar, también esta la irán a compartir. Pero les digo que yo traté de abrirla para a ver si la podía colgar en el chat de la comunidad y no me lo permitió. Hay que seguir mirando o hay que averiguar a ver cómo, de pronto yo les averiguo más bien qué podemos hacer con eso, porque es de verdad una conferencia que toca la vida, es decir, uno... Y el padre Justo Berrío es una persona muy ungida, es una persona que habla con una sabiduría impresionante y tiene la palabra, pues la palabra precisa como para interpretar la palabra de Dios y para llevarte el mensaje que necesitas oír. Yo no me pierdo los jueves la adoración al Santísimo que la dirige él desde la iglesia La Milagrosa. Es maravillosa porque es una persona que se transforma cuando está ante el Santísimo. Él se conecta con Dios y empiezan a fluir sus reflexiones y lo más bonito es que las aterriza en la vida de hoy, en la cotidianidad, en los pecados del mundo, en las esperanzas. Hoy en la Eucaristía la ofreció él, muy bonita, en Televid, y fue hermoso porque él hablaba, desde el Evangelio, hablaba sobre lo que es la esperanza, ¿cierto? La fidelidad y la esperanza deben ir de la mano y que es algo que le tenemos que pedir siempre a Dios, que la gente hoy está sumida en la desesperanza porque no han cultivado una vida de fe, porque no tienen muy buenos cimientos de fe. Entonces,
cuando hay buena fe y cuando tú marchas seguro bajo la protección de Dios, la tienes clara que ese es el camino, la esperanza llega, o sea, va de la mano, va de la mano. Entonces tú sigues caminando tranquilo porque sabes que el Señor va contigo. Pero las personas que aún tienen tanta tibieza pueden caer fácilmente en estados de depresión, en angustia, en tristeza. Hoy fue muy bonita la prédica del Padre, pero bueno, ya para terminar, yo me encargo de consultar a ver cómo nos hacemos a ese video que fue maravilloso. Bueno, me da razón de eso, porque en realidad todos los necesitamos y esos son eventos muy especiales para nuestros corazones, nuestra fe y para nuestra tranquilidad. Bueno, Jorge, con así es, respecto sí. a la primera parte del Evangelio, yo quiero como hacer también esta lectura y es pensar en esa condición humana del Señor, de querer apartarse, de querer estar solo, es una condición humana, de tener tiempo para orarle a su Padre, a Dios, y apartarse. Apartarse, ¿por qué? Porque en ese momento se enteró de una noticia que seguramente lo conmovió. No se diría pues que fuera tristeza, sino que él se aparta como en un momento dado ante esa noticia y quiere tener un espacio para reflexionar en torno a la muerte de Juan el Bautista. Y me llama la atención, me adelanto un poquito a la otra análisis que vas a hacer enseguida, y es cómo la multitud no lo deja y no le da ese espacio. Y viene la cosa más maravillosa de Dios, y es la compasión con la multitud. O sea, a pesar de que él necesitaba ese espacio, no sé, el duelo con su Juan Bautista, él era pues tan cercano a él, la multitud no lo deja. Y él no hace caso omiso de eso a pesar de que tenía necesidad de tener su espacio, y viene esa actitud de compasiva ante la gente y cómo se dedica a ayudarlos en la enfermedad. Entonces es muy bonito, porque a mí la lectura que me hace es que a pesar de que tengamos situaciones que nos estén afectando, ¿cierto? No podemos como aislarnos y ver que hay necesidades alrededor nuestro que también necesita que las sigamos mirando y que necesitan de nosotros y que necesitan de esa compasión, ¿cierto? Que fue como la lección que yo recibí cuando leí esta parte primera del Evangelio. Era eso lo que tenía para compartir, Jorge. Muy bien, claro, y así es muy importante porque es exactamente eso. Rescatamos la importancia de ese encuentro personal, individual, a solas con Dios, ese diálogo a solas con Dios, la importancia de eso. Pero vemos el ejemplo claro de cómo es negarse a sí mismo, cómo es negarse a sí mismo. Y aquí nos lo demuestra Dios. Al bajar de la barca vio la multitud y sintió compasión de ellos. Entonces, ese dolor, ese sentir, mm, ese dolor del otro, que anula el sentimiento propio, anula el sentimiento que deseaba de pronto Jesús, de estar a solas. Pero entonces viene también una parte del Evangelio donde dice, los pájaros tienen su nido, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Entonces es ese ministerio de Jesús sin descanso, arduo, que no tenía ni un momento de descanso. Entonces, si vemos, no sé en qué momento del día habrá sido la noticia y se habrá retirado, pero sabemos que se quedó hasta finalizar, hasta casi anochecer, eh, atendiendo las necesidades de la multitud, atendiendo las necesidades del pueblo. Yo antes de pasar a lo otro quiero rescatar también un pedacito, y es la importancia del desierto, la importancia del desierto. Eh, eh, Muchas veces es muy importante nosotros hacer ese ejercicio de retiro, ese ejercicio de estar a solas con Dios, pero hay otras veces en que es el mismo Señor el que nos lleva a un desierto,
o la vida, pues, nos lleva a desiertos. Y allí en los desiertos es donde tenemos que aferrarnos más a Dios, porque tenemos que recordar lo que dice eh, en el Antiguo Testamento. Te llevaré al desierto, te hablaré al oído y te enamoraré. Entonces, cuando nosotros estemos en situaciones de desierto, entonces es muy importante recordar que allí es donde tenemos que encontrarnos con el Señor. Es un momento de encuentro con el Señor. Eh, mm, no podemos, lo que primero que vamos a hacer obviamente es renegar, es empezar a decir que yo no me merezco esto, pero hay que sobrenaturalizar las cosas, es decir, llevarlo a lo espiritual. Entonces también en esos momentos de desierto es también momentos de retiro para encontrarnos con el Señor. En el desierto no hay agua, no hay alimentos, lo único que tenemos es a Dios y con Dios tenemos todo. Entonces eso es también para eh, hablar también de los momentos de desierto. Entonces es muy importante esto. Eh, entonces vemos la compasión del Señor, el negarse a sí mismo, que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Este es un ejemplo claro de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es sobreponer las necesidades del otro frente a mis necesidades, o conocer o suplir dentro de nuestras posibilidades las necesidades del otro por encima de las mías, obviamente, sin descuidar mi propia vida, mi propio cuerpo, claro, obviamente, pero es entender que en el otro es donde encuentro a Jesús, es en donde encuentro el rostro de Jesús. Entonces, ya viene la segunda parte del Evangelio y es cuando intervienen los discípulos al ver que estaba atardeciendo y se preocuparon por la gente. Entonces se preocuparon y dijeron, ve qué pesar de esta gente, tanto tiempo acá. Entonces si uno lo ve desde ese punto de vista, tenían compasión también por la gente. Tenían compasión porque decían, vea, aquí no hay nada, esto es despoblado. Aquí no encuentran comida. Mándalo, Señor, a las ciudades, a los pueblos cercanos, para que busquen de comer. Entonces, si se dan cuenta, hay un hilito muy delgado donde podemos entender la compasión desde una preocupación inicial, ¿sí? Pero el Señor la cambia completamente y les da una orden que ellos nunca se esperaban, que es darles ustedes de comer. Y se les atrofió la mente y dijeron, ¿cómo es este señor? ¿Qué le pasó? Se volvió loco. Entonces, si vemos, los discípulos pensaron en el otro, ¿sí? Si vemos, los discípulos sí vieron la necesidad en el otro. Pero ¿qué es lo que no vieron los discípulos? Lo que no vieron los discípulos es que estaban con el Maestro, es que estaban con el Mesías, ¿sí? No, todavía no entendían la magnitud de el Mesías. Entonces, pensaban que el Mesías estaba únicamente para enseñar, hacía curaciones, era algo grande, pero entonces lo veían hasta ahí. Eh, y allí es donde dicen que maestro, mándalos a que se vayan para que consigan alimento. Eh, y es importante que nosotros volvamos a hacer una introspección y empezar a mirar en qué Mesías creemos nosotros, en qué Dios creemos nosotros. Y vuelvo y lo digo, nosotros, yo el primero, caemos tantas veces en creer en un Dios que es capaz de hacer cositas así chiquiticas. Y no sabemos que es un Dios omnipotente, que nos suple de todas las necesidades. Recuerden el Salmo, en verdes praderas me hace reposar. ¿Y qué fue lo primero que mandó a hacer Jesús después de hablar a sus discípulos?
mandó a la gente que se sentara en el pasto. Entonces nos hace como ese recuerdo de ese salmo. En verdes praderas me hace recostar. Eh, entonces, muchas veces nosotros vemos limitada la ayuda que podemos dar. Vemos limitadas nuestros recursos. Entonces yo digo, pues si no me alcanza para mí, ¿cómo va a alcanzar para otros? Y no vemos que el Dios Todopoderoso no tiene en cuenta nuestras necesidades y aún sobra para más, para ayudar. Entonces, creo que es en una carta de Corintios donde dice, cuando Pablo exhorta a las iglesias, a las comunidades, al compartir. Dice, Dios no se deja ganar en generosidad. Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces, ahí es donde habla que da hasta rebosar, vaso rebosante, para que me alcance a mí y sobre. Entonces, aquí es donde debemos empezar a ver nosotros qué límite le estamos poniendo al Señor o qué límite le estamos poniendo a nosotros, a qué límite nos estamos poniendo nosotros para ayudar, para ir en busca del necesitado. Y ojo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Eh, aló, hola. Perdón, Creo yo no que fui. Yo esta vez sí no fui. Yo sé que hay que se Marina expulsó a Luis. Yo Y no ahora sé qué. se pone no, furioso. Yo ya Yo no no me sé qué. río más. Ay, no, qué pena. no, ahí el pobre don Luis es La viste el que aquí. ha Le sufrido. llega bravo. Don Luis, ya estás otra vez con nosotros. Bueno, volví, me sacó, ¿qué se va a hacer? Yo no sé por qué siempre le apuntan ahí a don Luis. Siempre cae el dedito ahí a don Luis. ¿Quién fue? Ay, Estas Pero son bueno, experiencias y mi Dios me va dando paciencia, pues ¿qué se va a hacer? Con eso que me gano. Don Luis, no. exacto, señor. Son errores Dame. del manejo. Pero yo no fui esta vez. Que conste. No, es que quien sea, nadie lo está haciendo de gusto. Hay que estar. Claro, sí, son. No, Y eso es entendible en estos espacios virtuales. pero por ahí, eso, por eso fue que yo el miércoles de la semana pasada pedí disculpas por cualquier cosa que hubiera dicho que era incómoda. Yo estoy dispuesto a aceptar las situaciones que pasan y no me atemorizo porque Dios no hace cosas contra uno de gusto ni la gente. Y si eso pasa, es que iba a pasar. Bueno, exacto. No, entonces, muy bien, igual ahí te esperamos. Hicimos una pausa y te esperamos. Entonces, lo que iba a mencionar, muy importante, es una actitud que tenemos la mayoría y es visualizar la necesidad del otro únicamente en lo material. Entonces, nosotros lo primero que vemos para ayudar, entonces a quien hay que dar un mercado, a quien hay que dar una limosna, claro, y es muy importante, no digo que no se debe hacer, pero a lo que me refiero es que olvidamos las obras de misericordia espirituales. Entonces hay 14, recordemos, 7 corporales y 7 espirituales. Entonces, las que más fácil nos dedicamos a suplir, si es que lo hacemos, pues, son las corporales. Pero no caemos en cuenta que esas son las que más fácil se ven y las que más fácil tienen o más cantidad, si podemos decirlo,
tienen de benefactores, y lo podemos ver de esa manera. No significa que no dejemos de dar el mercadito, la ayuda, obviamente, que eso hay que seguirlo haciendo, pero lo que significa es que tenemos que complementar las, las espirituales también, dar el consejo, escuchar, ¿sí? Todas esas, perdonar, sufrir con paciencia los defectos de los demás, todas esas obras de misericordia espirituales son muy importantes que también las pongamos en práctica. Entonces acá el Señor está llamando a los discípulos y les dice, no es necesario que se vayan, no es necesario dejarlos ir, denles ustedes de comer. Y entonces eso nos está diciendo a nosotros y nos dice, si nosotros somos sus discípulos, nos está diciendo que nosotros debemos dar de comer al mundo entero el pan de Dios, el pan de Dios. ¿Y cuál es el pan de Dios? Todo esto, la evangelización. Y la evangelización es la prédica de la palabra, las obras de misericordia, la oración, ¿sí? Los ayunos por reparación, por otros. Todo eso es dar de comer al mundo entero. Entonces es muy importante que veamos ese dar de comer en todo su contexto, no únicamente lo material. Antes, me atrevería a decir que es mucho más importante el pan espiritual que el corporal, porque es que el fin de nosotros, el fin del mundo entero, es la vida eterna. Entonces, ¿qué nos ganamos? Con darle el pan a una persona y no le predicamos el reino de Dios, no le predicamos a Cristo, ¿sí? Entonces, es muy importante que muy seguramente por el pan, por esa dádiva de pan, puede abrir un espacio para la escucha, y ese es como el objetivo. Pero el fondo no es suplir el pan, el fondo no es suplir el hambre corporal. El verdadero fondo es suplir el hambre espiritual. Y eso es a lo que nos llama el Señor, que el verdadero pan bajado del cielo es Jesús, es el Hijo de Dios. Entonces ese es el que debemos dar al mundo y ese es el que suple toda, toda hambre, toda sed, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos que mm, el pan que debemos dar es a Cristo mismo, es a Cristo mismo. No nos quedemos en lo material. No, es una invitación a no quedarnos en lo material, es a ver más allá, es llegar a la intención real de Cristo. Entonces ya vamos a avanzar un poquito. ¿Alguien quiere mencionar algo con respecto a esto? Yo puedo, pues, Claro. ¿por qué me llega a mí tanto este espacio? Porque él dice, pues, que no los despachen y los hace a ellos responsables, denles ustedes, denles vosotros de comer. Y eso nos pasa a nosotros, pero yo qué tengo que dar, yo, pues, bueno, lo que tú dices está bien, no, pero yo, no, ¿qué más tengo que dar? Sí. Pero lo que más vale, y yo siempre lo digo, que uno le puede dar a otro ser es su tiempo, una sonrisa, escucharlo. Y no sabemos que estamos con toda la capacidad de poder dar bastante de eso y que eso va a nutrir a la otra persona. Gracias. Así es, totalmente de acuerdo con y es eso a lo que nos llama el Señor, a dar eso que vale mucho más, que vale mucho más. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces ellos respondieron, aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Don Luis, ¿vas a mencionar algo?
No, es que me Ah, hicieron una llamada y es una persona que yo ya le he dicho 80.000 veces que no me llame. Pero mire, la paciencia tiene que tenerla uno. Y Dios me ha dado tanto que me ha dado paciencia, pero hay momentos en que en realidad pues no. A esta persona le he dicho yo, no me llame entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Y así es, cuando nosotros le pedimos al Señor paciencia, no nos da paciencia, sino momentos para practicar la paciencia. Cuando le así pedimos es, al Señor así es. por fortaleza, no nos da fortaleza, sino que nos da situaciones para practicar la fortaleza. Entonces, Me muy ha dado importante. mucha paciencia, pero yo le he recibido poco, le he tomado poca, me hace falta mucho, pero sí he Hay que, progresado en paciencia. así es, así es. Entonces, aquí ellos respondiendo, aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Miren la intención de esta frase, miren cómo esa frase tiene su venenito. Dice, aquí solo tenemos, es decir, como diciendo, pues esto no alcanza para nada, pues, ¿qué es esto? Esto no es nada para toda esta multitud. Diciéndole al Señor, Señor, pues, ¿cómo nos pides algo tan grande que nosotros le debemos de comer si solo tenemos esto, solo tenemos 5 panes y 2 peces? Estás pidiendo algo imposible, no se puede dar. No, en absoluto es algo real lo que tú estás pidiendo. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros nos vemos y nos encontramos en cada realidad personal, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la ciudad, en la iglesia. Y nosotros decimos, pero es que yo no soy nada, yo qué tengo, yo no sé cantar, yo no sé hablar, yo no conozco de tal cosa, solo tengo esto. Y es que el Señor no te está diciendo que tienes que dar solo eso. Él te está diciendo que des lo que tienes, que Él se encarga de multiplicar para dar a todos. Y estamos hablando de nuestros talentos, lo que el Señor nos dio para administrar. Entonces, nuestros talentos, si nosotros nos con esos 5 panes y 2 peces que nos dio el Señor para mí, pues solamente me va a alimentar a mí y quedo mal alimentado. Pero si vamos y le entregamos todos esos dones que nos dio el Señor, los ponemos a los pies de Cristo. Jesús se encarga de multiplicarlos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Poner nuestras capacidades y facultades a los pies de Cristo, ponerlos a los pies de Cristo para que Él haga su obra. Y ahí sí, cuando lo ponemos a los pies de Cristo, ya sí podemos ir a alimentar a otros, no al contrario. No podemos ir nosotros con nuestras capacidades a tratar de alimentar a otros, a tratar de suplir las necesidades del otro. ¿Por qué? Porque somos limitados, somos débiles, no va a alcanzar, no va a alcanzar ni para nosotros. Entonces, es muy importante, el primer paso es acercarlos, porque el Señor dice, traedlos acá, ¿sí? Tráiganmelos, dice el Señor, tráiganmelos. Y es lo que tenemos que hacer, llevarle al Señor toda nuestra vida. Señor, aquí está mi talento, mis talentos, aquí están los dones que tú me diste, aquí están las capacidades, mi inteligencia, mi palabra, mi trabajo, mi rol como padre, esposo, como madre. Aquí está, Señor, eso tú me lo das, diste, es lo que tengo, son mis 5 panes y mis 2 peces. Te lo entrego a ti, lo pongo a tus pies. Y esperar. Ahorita Sonia hablaba de algo muy importante y era la esperanza. La esperanza. Es esa virtud teologal, recuerden las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, o amor. Fe, esperanza y caridad.
Y la esperanza es una de las, por así decirlo, como más olvidaditas, porque no la fortalecemos tanto o no hablamos tanto de ella, siempre hablamos de la caridad, siempre hablamos de tener fe, pero pocas veces hablamos de la esperanza. Y qué importante esperar, la esperanza, esperar en Dios, esperar en Dios. ¿Esperar en qué? En que el Señor hace su obra. Por eso cuando oramos, recuerden la intención que tenemos en esta lección, por estas personas. Eh, Esperar en Dios, esperar, no solamente esperar, bueno, ¿será que de pronto Dios? Pues esperemos a ver, no, es esperar en que el Señor hace su obra. Esa es el verdadero sentido de la virtud de la esperanza. Esperar confiados en que el Señor va a manifestarse, va a hacer su obra. Que muchas veces la obra del Señor no es la que nosotros esperemos. Eso sí es casi que siempre, porque nosotros no conocemos lo necesario, no conocemos lo que verdaderamente es valioso, pero sí debemos tener la certeza de que el Señor hace su obra. Entonces, esperar en el Señor es saber que el Señor siempre hace su obra. Si nos ponemos en manos de Dios, si le entregamos a Él las situaciones, si le entregamos a Él nuestras vidas, Él se encarga de hacer su obra. Él se encarga de multiplicar los panes para alimentar a muchos, para alimentar mm, mm, población que ni nos imaginamos. Entonces aquí lo podemos ver de diferentes maneras. Desde la parte, primero, recuerden lo que siempre les he dicho, primero, cuando leamos un evangelio, veámoslo siempre desde la parte espiritual, es lo principal. Y ya después pasamos a lo material. ¿Sí? Primero alimentemos lo espiritual y después a lo material. Entonces lo espiritual es lo que les estoy mencionando, esos dones, esos carismas, que el Señor los multiplica, el Señor los, mm, los, los despliega como Él quiere. Y después lo material, también las necesidades materiales, se las ponemos a Él, que Él se encarga de multiplicar. Soy testigo de eso. De las necesidades materiales, cómo el Señor multiplica y uno no sabe cómo, uno no sabe, pues la única explicación es milagro del Señor, providencia del Señor. Y es eso, entender que el Señor lo puede todo. Entonces, lo que les hablaba ahorita, pensamos, no vamos al Señor, o si vamos, no lo hacemos de corazón porque nos quedamos todavía con la angustia. Le entregamos una situación y cuando salimos de oración quedamos todavía angustiados. ¿Por qué? Porque no creemos en ese Dios chiquito que no es capaz de hacer lo que Él puede hacer. Entonces es muy importante conocer que Dios lo puede todo, conocer que Dios lo sabe todo y que Dios tiene la sabiduría para saber qué hacer. Entonces, cuando vayamos a nuestro retiro, cuando vayamos a nuestro encuentro con Dios, vayamos confiados, con esperanza de que nos escucha, de que nos entiende, de que nos recibe lo que le entregamos y que nos responde. Eso es lo que tenemos que tener cuando vayamos al encuentro con el Señor, confiados en que nos escucha, nos entiende, nos recibe y nos responde. Entonces, los discípulos le trajeron estos panes y 5 peces, y ya aquí, bueno, ¿alguien quiere mencionar algo de esta segunda parte para pasar como a la ultimita? Es ya cuando hace la multiplicación. Entonces, entonces
Vemos como el Señor lo que dice, y mandó la gente que se sentara en el pasto. Me llama mucho, me llega al corazón como el Salmo, en verdes praderas me hace reposar, ¿sí? Tomó los 5 panes, los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. ¿A qué les suena eso? ¿Cómo a qué se les parece? Esas A la palabras. Eucaristía. Exacto. La Eucaristía son casi que exactamente las mismas palabras que pronunció en la última cena. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Son las mismas palabras. Aquí claramente Mateo está haciendo una alusión a la Eucaristía. Vemos que en todos los 4 evangelios está la multiplicación de los panes, ¿sí? Y está como Dios menciona eso. Entonces, ¿qué tan importante es este episodio que está en los 4 evangelios? Entonces, aquí es también importante hacer alusión a la prefiguración. ¿Recuerdan cuando hicimos el taller de la Virgen María, cuando hablábamos de tipo y figura? También, obviamente, con mayor razón, en el Antiguo Testamento había tipo y figura de Jesús. Uno de ellos, Moisés. Moisés era aquel que guió al pueblo de Israel, los liberó de la esclavitud de Egipto. Dios los acompañó con grandes prodigios, ¿sí? Y uno de tantos prodigios es que el maná del cielo. Entonces, cuando la multitud le dice, o los fariseos, no recuerdo, le dicen, ¿y tú qué signos traes? Nuestro padre Moisés dio pan bajado del cielo a su pueblo. Entonces Jesús le reprende y dice, pues les digo que no fue Moisés quien dio el pan, sino que es Dios quien da el verdadero pan bajado del cielo. ¿Y cuál es el verdadero pan? Pues Cristo. Cristo es el verdadero pan bajado del cielo. Entonces, esta multiplicación de los panes es una clara alusión al misterio mesiánico de Jesús. Es traer alusión, ese maná del cielo, es un milagro, ¿sí? Es un milagro que ocurrió en el desierto al pueblo israelita cuando iba en camino hacia la tierra prometida. Ahora el verdadero pan del cielo, que es Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías, nuevamente repite como acto confirmatorio de su ministerio mesiánico, repite algo similar, que es alimentar al pueblo con pan, ¿sí? Si se ve desde el punto de vista corporal, material, hace lo que Moisés hizo, o para los judíos Moisés había hecho. Pero aquí Jesús lo hace enfrente de todos, pone a sus discípulos como testigos y alimenta a todo un pueblo. Entonces, muy importante rescatar ese aspecto mesiánico que confirma el ejercicio o el ministerio de Mesías de Jesús. Entonces, aquí, para el pueblo judío, era un acto no menor, era un milagro no menor, porque entonces esto hacía referencia a ese Mesías prometido. Entonces los discípulos empiezan a repartir y alcanzó para todos y recogieron las sobras y llenaron 12 canastos. Todos comieron y se saciaron y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños.
Ay, jue Hola, madre. Connie, ¿vas a mencionar algo? Connie. Ah, bueno, de pronto Don, perdón. le abrió de pronto se le abrió el micrófono. Bueno, entonces, entonces, como de 5 panes y 2 peces, ¿cuánto suma 5 y 2? Suma 7. Recordemos la importancia de los números en la Sagrada Escritura. ¿Y cuántos canastos recogieron de sobras? 12 canastos. Vuelve y se repite el número, un número 12, número importante también para la lectura de las Sagradas Escrituras. Hace referencia a los 12 apóstoles, a las 12 tribus de Israel, ¿sí? A los 24 ancianos, 12 antiguos, 12 Nuevo Testamento, bueno, 12, el número 12. ¿A qué entonces nos llama el Señor? O llama este Evangelio. Voy a saltarme a leer rápidamente el Evangelio, la primera lectura, que es de Isaías 55:1-3, donde dice: Así dice el Señor, oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Esta lectura de Isaías es clarificante, es grandísima, porque es que nos dice lo que Dios tiene para darnos y que nosotros somos celosos en ir a tomar. Dios lo da gratuitamente. Dios da su Espíritu Santo. A eso habla. Eso es lo que habla Isaías. Dios nos da su Espíritu Santo. Entonces, no tengamos celos, no tengamos miedo de acercarnos al Señor a pedir Espíritu Santo. Un ejemplo, don Luis pedía paciencia, acerquémonos al Señor a pedir paciencia. Si nosotros tenemos orgullo, acerquémonos al Señor a pedir humildad. Si nosotros nos desconcentramos en la oración, no tenemos piedad, acerquémonos al Señor a pedir el don de la piedad. Acerquémonos al Señor a pedir, pedir, pedir. Nosotros somos los que limitamos nuestras oraciones y nos quedamos en esta cosita para pedirle al Señor. Entonces nos quedamos en el arriendo, en la salud, en el trabajo y ya. Qué pobreza de espíritu, por así decirlo, qué pobreza de petición cuando sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que tiene sus puertas abiertas para derramar bendiciones, gracias abundantes a quien se lo pida. Recuerden, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre no dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? Entonces, lo que tenemos que acercarnos al Señor es a pedir Espíritu Santo. Y esto no es cosa menor. Esto lo es todo. Esto lo es todo. Lo decía Isaías, vuelvo y lo repito, ¿por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Es decir, ¿por qué nos vamos al Señor a pedir cosas que no alimentan? ¿Por qué nos acercamos al Señor a pedir cosas que no nos van a hacer crecer espiritualmente? No. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de que nos dé la visión, el entendimiento para saber pedir, para saber pedir. El Señor no es egoísta, el Señor no se deja ganar en generosidad, el Señor da abundantemente.
en una palabra, no sé, don Luis de pronto me acuerda, donde dice, la medida, pedid, o ¿cómo es? Da una medida harta o sin medida, rebosante, un vaso lleno. Es decir, que no tiene límites lo que tiene Dios para dar. A ¿Qué ver, tenemos que hacer nosotros? Sí, don Luis. hay una cosa muy especial, que nosotros somos inmediatistas. Cuando nosotros le pedimos al Señor, entonces reclamamos, pero ¿por qué el Señor no me hace caso? ¿Por qué el Señor no oye mis oraciones? Lo que pasa es que nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Hay un salmo que dice, 1000 días para el Señor son como un día, y un día para Dios es como 1000 días. Entonces, nosotros no tenemos, si nosotros tuviéramos esa conciencia, es como aquello que decimos, hágase tu voluntad, pero ¿cuál voluntad queremos nosotros que se haga? Es la voluntad mía, y a mi manera, no es la voluntad de Dios. Cuando decimos hágase tu voluntad, es dejarlo a Él que actúe en la forma que a Él le parece, y nosotros esperamos. Y si recibimos alguna cosa o un rechazo, es que Dios dio una respuesta, pero no es cuando nosotros queramos. Señor, yo necesito un carrito como el de aquel, que sea de tal manera o tal, y entonces pedimos y queremos que sea inmediato. No, Dios tiene su tiempo. Nosotros tenemos un tiempo muy distinto al de Dios, y cuando pedimos a Dios hay que esperar, y Él sabe con su divina voluntad cuándo define una cosa, y no es lo que nosotros queramos. Hágase tu voluntad, sí, hágase tu voluntad, pero no a la manera mía, es la voluntad de Él, y Él sabrá qué hace. Yo hago una oración todos los días que es muy hermosa, y a mí me parece, es muy difícil, es decir, es un compromiso que uno hace. La oración de Charles Foucault: Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que tú quieras, y por todo lo que hagas de mí yo te doy gracias. Esa oración, si uno la hace con esa esperanza o alguna cosa, es comprometedora y es difícil, pero, pero si estamos dispuestos, hagámosla, y el Señor sabrá qué nos define. Exacto, sí. Como dice algún santo o alguna frase, si quieres aceptar la voluntad del Señor, prepárate para no estar conforme. Prepárate para no estar conforme, porque es que lo que nosotros pensamos no es lo que piensa Dios. La inteligencia del hombre es necedad para Dios, dice la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos al Señor, entregarnos a Él, confiadamente en que Él hará las obras, confiadamente en que Dios responde a nuestras oraciones. Ustedes se acuerdan cuando Jesús iba en camino a, a, a resucitar a Lázaro, y en la oración que decía, Señor, Padre, tú siempre me escuchas, pero lo hago para que estos vean, pues, más o menos así era la oración, pero la confianza de Jesús era, o lo que nos estaba mostrando, era la certeza de la escucha del Padre a nuestras oraciones. Entonces, cuando vamos a la oración, cuando vamos al encuentro del Señor, no vamos ni como rutina, ni como por no dejar. Cuando vayamos a la Eucaristía, no vayamos como por algo meramente rutinario. Es entender que allí nos vamos a encontrar con Dios, que allí vamos a entablar un diálogo con Dios, que Él nos va a escuchar, que Él nos va a responder, más importante, que Él nos va a responder, tener la certeza clara de la respuesta del Señor, tener la certeza de que la respuesta del Señor puede ser puede que no sea la que yo quiera, o la que yo piense, o la que yo espere, pero que nos responde si nos abandonamos. Muy importante es eso, abandonarnos en Él. Si no le entregamos los peces al Señor, el Señor cómo va a manifestarse. Claro, Él podría haber germinado de la nada panes, pero Él quiere que nosotros hagamos ese pasito, que nosotros le entreguemos los panes y los peces, que nosotros nos desprendamos de algo nuestro
que nosotros hagamos ese primer paso, que Él se encarga de hacer los 5.000 pasos más. Él se encarga de hacerlo, pero Él quiere que nosotros eh, eh, practiquemos esa confianza, entregarle todo al Señor, entregarle todo a Él, abandonarnos en Él. Entonces, si nuestras situaciones, si nuestras dificultades, si nuestras pobreza espiritual la vemos limitada, con más razón entreguémosle al Señor, porque Él sabrá multiplicar, porque Él sabrá hacer su obra con confianza, con esperanza. ¿Sí? Y lo más importante es que esos panes y esos peces no fueron para los discípulos, fueron para los demás. Entonces entender que cuando nosotros nos acerquemos al Señor, lo último que debiéramos pedir es para nosotros. Recuerden hace 8 días cuando hablábamos de lo que pidió Salomón. Salomón dijo, me has constituido rey de un pueblo numeroso, incontable. Quiero un corazón dócil para escuchar y para poder dirigir. Entonces, entender que lo que estemos pidiendo para nosotros no es para satisfacer nuestras necesidades, nuestras comodidades, es para entregarlo a los demás, es para entregarlo al mundo. Entender que si Dios me da un trabajo, es para poder mostrarlo a Él, poder alimentarlo a Él en el trabajo, en las situaciones o a través del trabajo. Que si Dios me dio un talento, no es para yo enorgullecerme y elevarme, sino para darlo a otros, para darlo a otros. Si Dios me dio inteligencia, si Dios me dio virtudes, es para entregarlas a los demás, es para darnos completamente. ¿Se imaginan que uno de estos discípulos se hubiera quedado con la canasta solo para él? Después de haberla multiplicado, ¿qué habría hecho el Señor? ¿Cómo volvería hacia el Señor con las obras? No tendría, porque no lo repartió. Entonces, por eso es tan importante todo el proceso. Entender que el Señor quiere que demos ese paso, dar de nosotros, ponérselo a los pies, todo lo que tenemos. Y cuando Él nos lo multiplique, lo aumente, entregarlo a los demás. Tenemos que hacer todo ese proceso, no quedarnos con ello. Entonces es una invitación a que nos acerquemos confiadamente al Señor, saber qué Dios tenemos como Padre, qué Dios tenemos como Padre, que nos conoce nuestras necesidades, conoce lo que tenemos, lo poco que tenemos, conoce nuestras limitaciones. No, pero es que yo no evangelizo porque es que yo soy nada, yo soy apenas un peligres más. No. Dios nos conoce, Dios conoce que tenemos apenas 7 piezas, 5 panes y 2 peces, pero que Él hace maravillas si se los entregamos. Y entender que no es para nosotros, que es para los demás, para mi familia, para mis hijos, mi esposa, mi esposo, para mis compañeros de trabajo, para mi comunidad, para mi parroquia. Es para eso que Dios nos da los panes y los peces multiplicados. Entonces, un llamado a que nos acerquemos al Señor, confiemos en el Señor, aceptemos sus bendiciones, sus gracias para entregar. Entonces ya, para terminar, no sé, ¿alguien quiere mencionar algo que se le quedó o preguntas o aportes? Bueno, yo necesito que oren por mí, esa actitud y esa actividad que se me presentó hoy en la IPS con la radiografía que fue inmediata y que tengo otras radiografías para sacar y me van a estudiar a ver si tengo el EPOC,
que yo no creo porque una espirometría que me hicieron no salió, pero bueno, yo me someto a eso. Entonces, yo le pido a mi Dios, yo no tengo miedo, no tengo miedo, estoy tranquilo y eso es la gracia y la misericordia de Dios la que se pone en mi lugar. Espero, a ver, me faltan 2 radiografías y la espirometría. Vamos a ver voy a dejar a Dios que actúe en mí. Les pido mucha oración, eso sí. En las manos del Señor, claro que sí. Muy Seguro. bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ya meditamos, hemos estado orando con el Señor, hemos estado recibiendo el pan de su palabra, el pan alimentándonos, de ese pan bajado del cielo. Entonces ya vamos a hacer este pequeño retiro, ya es que estamos haciendo. Este es también un pequeño retiro, este espacio que sacamos todos los martes. Es un pequeño retiro, subir al monte, hablar con Él, aprender de Él. Entonces vamos a terminar con esta pequeña oración para que el Señor afiance en nosotros estas palabras, nos echen raíces, nos conmuevan, nos impulsen a trabajar más para Él, a entregarnos más a Él, ¿sí? Y que sea Él quien nos multiplique los dones, las virtudes, talentos, carismas, que el Señor sea el que disponga de nosotros para su obra. Nos entregamos a ti, Señor, completamente. Nos ponemos a tus pies, Señor, nuestra vida, nuestras acciones, nuestros talentos, virtudes, las ponemos ante ti, Señor. Si yo las administro, las malgasto, las uso para mal, Señor. Pero si las pongo ante ti, Señor, tú las bendices, las repartes, las multiplicas, Señor. Por eso en esta noche venimos ante ti, confiados que nos escuchas, confiados en que conoces nuestras limitaciones, conoces nuestras debilidades, Señor. Conoces nuestras caídas, pero a pesar de que nos conoces, quieres que seamos parte de tu obra, Señor. Por eso en esta noche venimos a confirmar que queremos ser tus discípulos, a confirmar que queremos pertenecer a, 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 a ti, Señor, pertenecerte, ser tuyo, Señor, para que tú, Señor, puedas hacer tu obra a través nuestra, que nosotros seamos esos discípulos, esos siervos tuyos que pueden repartir el pan a las multitudes, que vemos el mundo cómo está hambriento de ti y no saben que están hambrientos de ti. Cómo el mundo está buscando saciar su hambre, saciar su sed en cosas que nunca los va a satisfacer. Cómo el mundo se desgasta la vida y pierde la vida por cosas que no alimentan, Señor. Señor, danos el valor, la valentía, la fuerza. Danos tu Espíritu Santo para ir al mundo, para darte a conocer, para evangelizar al mundo, Señor, para hacer esa sal de la tierra, esa luz del mundo, Señor. Purifica, Señor, nuestras vidas, purifica, Señor, nuestros talentos, purifica, Señor, nuestras virtudes, los dones que nos has dado y que nos hemos encargado de viciar, de, de, de atraer solo para nosotros, usarlos solo para nuestro egoísmo. Purifica, Señor, todo esto para que sea multiplicado por tus manos benditas, Señor, para que sea multiplicado por tu poder,
para que tu Espíritu Santo venga en abundancia en nosotros, Señor, para que tu Espíritu Santo se desborde en nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo se haga eco en nosotros, Señor. Por eso te pedimos que bendigas nuestras vidas, bendigas nuestros talentos, bendigas también nuestra poquedad, nuestra debilidad, Señor, para que tú seas más glorificado aún, Señor. Venimos a entregarte, Señor, todas nuestras necesidades, todas las necesidades de aquellos que nos piden oración, todas las necesidades corporales y espirituales nuestras, de nuestras familias, de los que se acercan a nosotros para pedir oración. Sabemos que tú nos escuchas, Señor, sabemos que tú nos conoces, nos conoces más que nosotros mismos, conoces las necesidades nuestras, físicas, corporales, espirituales, conoces las necesidades de los nuestros, de nuestros hijos, hijas, esposos, familiares, padres, hermanos, primos, conoces las necesidades de todos, Señor, y los amas más que nosotros. Por eso te los entregamos también, Señor. Los ponemos a tus pies para que los tomes y los bendigas. Bendigas todas estas personas, todas las necesidades, Señor. Y que manifiestes tu gloria en nosotros, en los nuestros, en todas las personas, Señor. Que manifiestes tu gloria, Señor. Que todos alcancemos la salvación. Que busquemos todos anheladamente la salvación. Pon en nosotros ese espíritu de búsqueda de ti, esa hambre de ti, esa sed de ti, Señor. Que pongamos nuestros ojos fijos en ti, que no los apartemos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias te damos, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Gracias. Amén. Bendito sea por siempre. Amén. 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 Si alguien quiere hacer una oración o una pequeña oración, o sea, la bendición. Quiere. Bueno, don Luis, si No, quieres Jorgito, yo entonces, creo que con esa sí, invocación que acabas de hacer tan hermosa, quedamos todas Plenos. nosotros plenos, sí. Yo Plenos, creo que plenos, sí. estuviste con una inspiración muy especial, se te sentía en el tono, en lo que estaba saliendo de ti, de tal manera que creo que ahí todos nos regocijamos en esa oración que acabas de hacer tan hermosa. Y agradecerte una vez más por ese compromiso con la comunidad Santa Inés, porque has sido constante, has sido fiel al Señor y qué más que pedirle a Dios también por tu existencia, por tu familia y por todo lo que estás haciendo desde esa misión de evangelizar. Entonces, yo creo que todas experimentamos el mismo sentimiento frente a lo que tú estás acompañando en esta comunidad y que sea la oportunidad para darle gracias a Dios por tu vida, por tu existencia, y lo mismo a nuestro nono, que también en honor a la verdad, con su formación, con su sabiduría, con su humildad ahora tan bonita, que me parece tan linda que él la rescata ya como un logro para él, que también bendecido sea. Y a mi comunidad Santa Inés, sí, Señor, ponértela ante tu presencia, que nos sigas llevando a esa madurez espiritual, que no nos dejes terminar, Señor, sin que vamos a desfallecer en buscar esa perfección espiritual, Señor, a través del conocimiento de tu palabra. Como lo decía Jorgito, ahora estamos sedientos de ti y, Señor, síguenos saciando con tu palabra eterna, de tu alimento eterno. Amén. Amén. amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Claro que sí. Muchas gracias. Don No, Luis, no la entonces nos bendición. ayudó con la bendición.
Buenas Esta es una bendición parecida a la bendición arónica. Cada que yo haga una pausa, van a decir amén. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y los ilumine. Amén. 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 Les conserve la paz y la unidad en la familia. Amén. 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 Los bendiga y les mantenga la salud a todos. Amén. Amén. En el nombre del Padre y Del del Hijo Padre, y del y del Espíritu Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. 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 Todos en Amén. paz. Gracias a todos. Los Muchas abrazo. gracias. Feliz noche Gracias. para Hasta luego. todos. Buenas noches. Que Hasta descansen. Dios los luego. bendiga. Esta palabra Gracias. quedamos Amén. saciados. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz Gracias, noche. Jorgito. Feliz noche, Nono. Amén. Luego.